Buenas noches para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad en el día de hoy, que además es el 12 de octubre, celebración del Día de supuestamente la raza, ¿no? No simplemente el descubrimiento de América. Recordarles que esta actividad se realiza como parte de la política de extensión a la comunidad que forma parte de la misión y visión de la Universidad del Cauca, apoyada por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y el Semillero de Investigación Arqué. Los agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen conectados en la virtualidad y a la doctora Alejandra Collazo, la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Gracias a ellos nosotros podemos mantener de manera permanente durante todo el año esta actividad. Y yo he prometido que esté donde esté, hago todo el esfuerzo posible para no fallar y no faltar a esta convocatoria. Esta noche va a trabajar con nosotros la doctora Diana Lisbeth Granados, que ella es profesora del Departamento de Antropología, ella es trabajadora social y coordinadora de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca. Es una mujer activista, feminista e investigadora en temas de cultura política y paz, fundamentalismos y políticas antigénero, derechos de las mujeres y violencia de género. El título de la ponencia, ustedes ya lo conocen allí, es Retos y Desafíos para la Construcción de una Política de Paz Universitaria. Ella está en esta comisión de la Universidad del Cauca y creo que es muy importante y conveniente, además, que en estos momentos donde estamos cercanos a los procesos electorales, tanto acá en este país de la Argentina como en Colombia, este tipo de conocimiento, este tipo de trabajo que se viene realizando desde las organizaciones de base, tenga una difusión más amplia para que las personas sepan qué es lo que está pasando también acá en nuestro país y cómo la universidad está aportando con personas como Diana Lisbeth Granados a estos procesos de consolidación de esa política de paz total. Bien, Diana, creo que te he presentado lo mejor posible. Quedas en el uso de la voz, tienes 1 hora para disertar sobre el tema y a partir después de ese tiempo podemos entrar en conversación con las personas que quieran intervenir también en el proceso. Gracias por tu asistencia y por tu colaboración. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos, al profesor Gustavo Zorrilla por esta invitación tan importante a participar también de este espacio de conversatorios de filosofía en la ciudad. La verdad que estos escenarios de conversación, de discusión y de encuentro de distintas miradas interdisciplinarias y también de contextos socioculturales distintos, pues resultan bastante enriquecedores. Y para el trabajo que hacemos desde la Comisión de Paz, por supuesto, es muy importante poder dialogar y poner en conversación algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo desde una experiencia particular que es la creación de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca. Y que sea el trabajo que hacemos, pues una posibilidad también de diálogo, nos parece muy generoso y una enorme posibilidad también para crecer con relación a nuestros planteamientos y poder como encontrar también aportes, discusiones, análisis críticos también sobre cómo avanzar en la construcción de paz, en este caso desde los contextos particulares de las universidades. Lo que yo quisiera conversar con ustedes el día de hoy hace parte de un trabajo colectivo que venimos construyendo en un equipo que representa hoy a la Universidad del Cauca en el marco de la Comisión de Paz. La Comisión de Paz es una iniciativa creada bajo una resolución rectoral por el actual plan
por el actual rector, el doctor Deibar René Hurtado, y que nos convocó a algunos docentes y algunas docentes a generar un equipo de impulso para potenciar la perspectiva y las iniciativas de construcción de paz desde una universidad pública como es la Universidad del Cauca. En el camino, la comisión y los propios debates y discusiones que se han venido dando al interior de la universidad, sugirió también la necesidad de que se ampliara, y en este momento parte de ese equipo de la comisión también son representantes de los sindicatos que tenemos al interior también de la universidad, de Sintraunicol, que es Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, y de ASPU, que es Sindicato de Profesores Universitarios. Y estamos como en el camino también de la ampliación para que también los y las estudiantes tengan una representación en esa comisión. Entonces, lo que les voy a hablar también es parte de una experiencia que está en construcción y que de alguna manera, en el caso específico de la Universidad del Cauca, constituye como una posibilidad de robustecer institucionalmente una apuesta por trabajar en la construcción de paz de una manera más decidida y más robusta a partir de la misionalidad que tiene la universidad, que son fundamentalmente los procesos de educación, los procesos de investigación y los procesos de extensión comunitaria o de vinculación con el entorno. Yo también quisiera decir que la comisión, si bien es algo reciente que se crea en este año 2023, lo que no es reciente es el trabajo de paz que ha venido haciendo la universidad. La comisión es como una posibilidad de articular, de fortalecer y de impulsar distintas iniciativas a favor de la construcción de paz, y por fortuna la Universidad del Cauca también se ha destacado por su contribución en términos de formación y en términos de investigación para entender lo que significa pensar la paz en un país que ha estado atravesado por más de 70 años por el conflicto armado, y donde hemos también tenido diálogos, negociaciones y mesas de paz, pero a pesar de los múltiples esfuerzos de distintos sectores comunitarios, de organizaciones y de sectores, digamos, democráticos de la sociedad, la guerra persiste. Entonces, es un contexto también muy particular desde el cual voy a tratar de situar algunos de los desafíos y algunos de los retos para pensar la construcción y las políticas de paz desde las universidades. Y ese contexto tiene que ver con esto, con una guerra que no termina, que cambia, que muta, pero que en la raíz de esa guerra y de esa conflictividad armada persisten causas estructurales, factores de persistencia, los llamó la Comisión de la Verdad, que no han sido resueltos. Y en la medida en que no sean resueltos, el conflicto muta, algunos de los actores armados empiezan a tener también cambios, pero la conflictividad permanece. Y particularmente el suroccidente de este país está atravesado por una alta conflictividad armada y al mismo tiempo y paradójicamente por múltiples iniciativas de resistencia, de construcción de paz y de apuestas por una salida negociada y política al conflicto armado que atraviesa nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos de paz que se han venido haciendo también al interior del mismo. Yo creo que también es importante decir que desde esta perspectiva reconocemos que la paz es un derecho y que la paz, evidentemente, para ser una paz completa, pues no solamente tiene que ver con que frene la conflictividad armada, sino con que puedan haber transformaciones reales con relación a las causas que han generado el conflicto armado, social, político que todavía persiste en el país. Y las universidades, pues somos un organismo, un escenario que puede aportar muchísimo en la comprensión de ese conflicto, en el estudio de las violencias y en la generación de alternativas y de propuestas que puedan resultar transformadoras y que puedan resultar importantes en la transformación de esos conflictos y en la superación de las violencias. Entonces, con base o a partir, digamos, de esos elementos y de ese contexto particular, yo quisiera en mi intervención referirme a 4 aspectos que me ayudan a enfocar y a presentar cuál es el sentido de una política de paz universitaria, cuáles son los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos, y también poderles contar a ustedes lo que hemos venido haciendo a partir de este escenario que se llama la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca. Entonces, el primer elemento sobre el cual quisiera conversar tiene que ver con entender un poco el contexto actual que atraviesa Colombia
con relación a las iniciativas de paz y por qué la urgencia también de que las universidades podamos jugar un papel importante en la salida y en la solución de los conflictos, en especial también de la conflictividad armada. Y ese primer elemento tiene que ver con lo que se ha denominado en el país la paz total. La paz total es una política gubernamental impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es un gobierno que representa también un hito, digamos, en la historia también del país, por ser el primer gobierno que articula sectores progresistas, sectores de izquierda, que tiene una opción de poder, ¿no? Y sin duda podemos, no me voy a detener en eso, podemos tener distintas valoraciones y análisis acerca de la eficacia o acerca de los balances que podamos hacer de la gestión gubernamental a un año de su posesión, pero lo que me interesa situar es que no es un momento, o más bien, es un momento histórico relevante, porque por primera vez hay una opción distinta que logra aglutinar otros sectores y llegar a la representación en el gobierno nacional. Entonces, la política de paz total es una política planteada por este gobierno y como una política de paz total aborda marcos jurídicos que ya existían en el país y de nuevo pone sobre la mesa la importancia de que por la vía, digamos, jurídica y legal, el gobierno pueda sentarse y reiniciar diálogos de paz y todos esos diálogos de paz sean conducentes a la paz total, que no es otra cosa que, digamos, la realización del bienestar colectivo, la superación de algunas desigualdades estructurales, ¿no? Y la posibilidad, digamos, de avanzar en salidas y en alternativas a la conflictividad que persiste en el país. La paz total plantea también que la paz es una política de Estado, y eso es muy importante para un país que se ha enfrentado a cambios abruptos en materia de paz, dependiendo de los enfoques y los énfasis que tengan los gobiernos que llegan al poder. Para ejemplificar esto, me gustaría decir que durante 4 años del gobierno del anterior presidente Duque fueron interrumpidos, por ejemplo, los diálogos que habían iniciado entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, ¿no? Estos diálogos se vieron interrumpidos, no hubo forma como de volverlos a reactivar y lo que hace eso es poner, digamos, de nuevo en riesgo la posibilidad de encontrar salidas políticas y negociadas a la conflictividad armada. Entonces, la política de paz total plantea de nuevo que la paz es una política de Estado y que el Estado debe comprometerse con asegurar que la paz como un derecho sea garantizada. Según, digamos, lo que puede también resultar un poco distinto de esta política de paz total con relación a los planteamientos de gobiernos anteriores, es que el gobierno propone unos diálogos simultáneos. Y sin duda es una experiencia que no habíamos tenido de esa magnitud y de ese resorte. Es decir, el gobierno ha empezado una serie de diálogos con los actores armados que persisten, independiente también un poco de su naturaleza. Por un lado se encuentra el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que había empezado 2 gobiernos atrás, que fue interrumpido y que en este gobierno se retoma una agenda, se ajusta esa agenda, empieza, digamos, un proceso de negociación que tiene como centro la participación de la sociedad. Por otro lado, el gobierno inicia también unos acercamientos y unos diálogos de paz con un actor que se denomina Estado Mayor Central de las FARC, que aglutina disidentes de las FAREP, de las antiguas FAREP, que firmaron un acuerdo en el 2016. Y algunos actores disidentes de este acuerdo se reorganizan y configuran lo que hoy se hace llamar Estado Mayor Central de las FARC. Y este es como un segundo diálogo que tenemos en el momento vigente, que además está en todo un proceso de alistamiento para reiniciar prontamente con una agenda de conversaciones y de negociación. Al mismo tiempo, el gobierno se ha planteado hacer diálogos sociojurídicos también con otros actores que no necesariamente están representados en las guerrillas, sino que corresponden también a bandas, a pandillas, también hay un diálogo, bueno, que se detuvo, pero que inició también
con grupos paramilitares, ¿no? Entonces, esta política de paz total tiene un reto en sí misma y es cómo hacer posible que todos estos diálogos que están siendo simultáneos o los procesos sociojurídicos, porque no en todos los casos se plantea una negociación, sino se plantea también condiciones o medidas para que los actores desistan de las acciones, digamos, ilegales que realizan, pero tengan incentivos para que puedan reinsertarse de alguna manera en la sociedad y abandonar estas actividades. Entonces no son los mismos diálogos ni tienen las mismas características. Lo que es importante es que están siendo de manera simultánea y le están apostando a que si no abordamos la conflictividad con sectores juveniles, por ejemplo, alzados en armas o que configuran redes delincuenciales, con actores insurgentes, con actores paramilitares, va a ser muy difícil poder pensar en una paz, digamos, posible y en una paz que sea más real. Entonces, ese es como un primer elemento del contexto nacional. Sin duda, esta política de paz total pues resulta bastante ambiciosa y nos pone, digamos, sobre la mesa el reto de cómo poder participar en ella y lograr en medio de esta simultaneidad de los diálogos, salidas concretas, acuerdos que realmente garanticen la confianza y la credibilidad de la sociedad en que la salida a las conflictividades que tenemos es la negociación, son los acuerdos conducentes a transformaciones reales y ojalá a transiciones democráticas importantes que necesita este país. Entonces, por lo pronto es difícil avisorar e imaginar cuál va a ser el resultado de cada uno de esos 8 procesos que en este momento está desarrollando el gobierno nacional en el marco de esa política de la paz total. Y la idea que nosotros y nosotras hemos venido construyendo alrededor de esta perspectiva de la paz total es que es una paz esquiva, porque tampoco no hay apoyo suficiente de todos los sectores del país para imaginarse que ese es el camino. Es una paz esquiva, es una paz también llena de obstáculos, porque también hay sectores de la sociedad que piensan que seguir negociando o hacer diálogos sociojurídicos que permitan que los actores dejen las acciones ilegales que desarrollan y participen, digamos, de otro modo de la sociedad, es una pérdida de tiempo o es garantizarle ventajas para que continúen en su actividad ilícita, o hay sectores que piensan que la salida también a esta conflictividad es la salida militar y lo que hay que hacer es fortalecer el pie de fuerza. Entonces, en medio de todas estas tensiones, obstáculos, visiones distintas, pues avanza la propuesta de una posibilidad de paz total. Entonces, para nosotros es como una paz frágil, es una paz que es también esquiva, pero es una paz necesaria. Y es una paz necesaria porque la única forma de parar también en este momento las violencias, las múltiples violencias, parar también la conflictividad armada que afecta fundamentalmente las comunidades en los barrios periféricos y también en las zonas rurales, es poder avanzar en estas negociaciones y en estos diálogos sociojurídicos. Por supuesto, también hace parte de la paz total la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las antiguas FAREP en el 2016, ¿no? Que fue una apuesta importante, y parte de la reconfiguración de la guerra tiene que ver con la poca implementación sustantiva y eficiente de este acuerdo, ¿no? Entonces, en gran medida, la conflictividad que tenemos hoy tiene que ver también, no solo con que no se tocaron las causas estructurales del conflicto, sino también con la idea, con la situación según la cual este acuerdo, esta implementación no se hizo, no hubo voluntad política por parte del gobierno para avanzar sustancialmente en las medidas que había logrado el acuerdo de paz entre el gobierno y las FAREP con relación a una reforma rural integral, con relación a una reforma política, con relación a un plan nacional integral de sustitución para abordar las economías de uso ilícito, con relación a garantizar la seguridad jurídica y política de los firmantes del acuerdo de paz, ¿no? A la fecha de hoy tenemos 400 personas, 400 firmantes del acuerdo de paz de 2016 asesinados, es decir, entre 7 años. En 7 años han sido asesinados 400 firmantes del acuerdo de 2016, ¿no? Lo cual no constituye para nada un incentivo para creer que las negociaciones y que los acuerdos de paz garantizan también la seguridad jurídica y política de quienes deciden dejar las armas.
Entonces es importante volver a recuperar la confianza y la confianza en la sociedad para creer que la paz y que la negociación de la paz es un camino, es cumplir con lo que ya se ha pactado y empezar procesos también nuevos que puedan dirimir, disminuir las conflictividades armadas y generar iniciativas, acuerdos, digamos, conducentes a transformaciones para la sociedad. Este panorama, digamos, de una paz total también pone sobre la mesa que el conflicto armado en Colombia tiene una perspectiva regional. Lo que pasa en el suroccidente, que es la región donde está la Universidad del Cauca, tiene unas particularidades sobre cómo se comportan los actores armados, sobre su presencia en los territorios, que no es la misma que ocurre en el centro del país o en la costa Caribe. Entonces, esta paz total también tiene que ser una paz con perspectiva regional. Cómo hablar con los actores armados, cuáles son los temas que hay que poner sobre la mesa. Hay temas sin duda de orden nacional, pero hay temas fundamentales de orden regional para poner sobre la mesa los temas que afectan a las comunidades y que se necesita poner en diálogo y discusión también con los actores armados que hacen presencia en esas comunidades. Entonces, esta perspectiva, digamos, regional también es relevante y fundamental si queremos pensar y caminar hacia una propuesta de paz total como la está proponiendo el gobierno nacional. Sin duda, esta iniciativa de paz total también se encuentra con múltiples iniciativas de la sociedad civil que históricamente también han planteado la necesidad de esa salida negociada al conflicto armado. Entonces hay como una confluencia que también es importante considerar en el contexto para pensar la importancia y la necesidad de actuar frente a la construcción de paz. Ese es como un primer elemento al que me quería referir. El segundo elemento es que, si bien ese es el contexto en el que quiero ubicar mi discusión, esta propuesta de construir una política de paz universitaria, pues la hacemos también desde una experiencia muy concreta, que es la experiencia de una universidad pública. Y al respecto me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que las universidades pues no son, por fortuna, escenarios homogéneos, ¿no? Con relación a lo que implica pensar la paz. Hay debates, hay discusiones, hay diferencias, pero eso es parte también de la riqueza, ¿no? Cómo pensar universitariamente una propuesta para contribuir con las discusiones que propone la salida negociada a los conflictos y la construcción de paz. El segundo elemento es que las universidades públicas en Colombia también han estado atravesadas por las dinámicas de conflicto armado. Entonces, al respecto me quisiera referir al informe de la Comisión de la Verdad. El informe de la Comisión de la Verdad que fue además un producto del acuerdo entre las FAREP y el gobierno nacional en 2016 y que durante casi 3 años se dedicó a tratar de encontrar por qué se había producido el conflicto armado, qué había afectado ese conflicto armado en términos del tejido social, en términos de los derechos, cómo las comunidades, los distintos sectores de la sociedad habían afrontado ese conflicto armado, y sobre eso hay volúmenes de informes muy importantes de lo que la comisión logró detectar, y uno de los apartados del informe de la Comisión de la Verdad señaló que las universidades, en particular públicas, habían sido también atravesadas por las dinámicas del conflicto armado. De acuerdo a la Comisión de la Verdad, entre 1962 y el 2011 fueron asesinados 588 estudiantes universitarios y el 37% de los casos de homicidio fueron causados por agentes estatales, ¿no? Esto es un balance que resulta también doloroso, ¿no? Y que además emana o nos plantea un imperativo, que es: necesitamos continuar realizando ejercicios de memoria también sobre las formas en las que el conflicto armado atravesó las aulas. El informe de la Comisión de la Verdad en particular abordó 3 casos: el caso de la Universidad del Magdalena, el caso de la Universidad Industrial de Santander y el caso de la Universidad de Córdoba. Y lo que nos hizo fue abrir las puertas para que pudiéramos también pensar desde las realidades de cada una de las universidades, en particular públicas, cómo fueron esas dinámicas del conflicto armado, cómo atravesaron las aulas, cómo atravesaron las ideas, qué impactos generaron, y cómo las universidades públicas también tenemos que hacer un trabajo de memoria para poder encontrar también las verdades de ese conflicto y poder pensar qué se dañó, qué se fracturó, qué necesitamos reconstruir. Bueno, en esa misma idea de cómo el conflicto armado atraviesa las universidades, hay la necesidad de hacer memoria sobre cómo ese conflicto nos afectó, y también es importante
identificar qué otros conflictos atraviesan la vida universitaria. Y ahí quisiera plantear que estamos concibiendo desde la Comisión de Paz la paz como desde una perspectiva amplia, que por un lado tiene que ver claramente con el conflicto armado y por otro lado tiene que ver con otro tipo de violencias que también atraviesan las universidades. Y cómo pensar una universidad libre de violencias pasa por hacer esta memoria de cómo el conflicto armado nos ha afectado, nos sigue afectando, se relaciona con nosotros y nosotras como un organismo de educación superior que acoge en el momento más de 16.000 estudiantes de zonas y regiones también atravesadas por el conflicto armado, pero a su vez nuestros campus también son atravesados por otros conflictos, conflictos asociados a las violencias de género, a las violencias racistas, a la negación de las perspectivas interculturales, del conocimiento, violencias también, por ejemplo, capacitistas contra las personas que no hacen viable y posible la vida de personas, por ejemplo, con discapacidad funcional en la universidad. Entonces, ahí también hay como otro cúmulo de violencias que no podemos descuidar en esta mirada de pensar la paz desde las universidades, desde una perspectiva amplia. Y hemos venido trabajando en la idea de cómo promover y cómo construir una universidad libre de todas las violencias. Entonces, estos son violencias asociadas al conflicto armado, violencias de género, violencias racistas, violencias capacitistas, violencias contra la diversidad y la interculturalidad también, o las distintas formas de asumir el conocimiento. Pensando en esta dimensión, digamos que no podríamos llamar propiamente interna, porque pensar la paz hacia afuera de la universidad también está hilada o está, digamos, relacionada con esas conflictividades internas, ¿no? Entonces hay que hacer como una mirada, si se quiere, como dialéctica. La Comisión de Paz ha venido planteando algunas estrategias y ese sería un poco como el tercer punto al que me quisiera referir. Entonces, ¿cómo abordar la complejidad de vivir en un país atravesado por la guerra, con las paradojas de tener múltiples procesos de acuerdos, negociaciones de paz, incluso de tener justicias transicionales cuando aún el conflicto no se ha acabado, ¿no? Toda esa paradoja y al mismo tiempo entender que también la violencia es parte de las vidas cotidianas, ¿no? Y se expresa de diferentes maneras y como también tenemos que poner un acento en construir vidas cotidianas y en nuestro caso campus universitarios libre de violencia. Entonces, desde la Comisión de Paz hemos venido desarrollando 3 estrategias que a su vez son también retos. Uno de esos retos tiene que ver con el tema formativo, el tema de cómo pensar la educación para la paz. Y allí pues hay una memoria y un avance muy importante que han venido desarrollando distintos programas académicos. En el caso particular nuestro, tenemos el programa de formación integral y sociohumanística que se encarga también de trabajar temas de derechos humanos, temas de educación para la paz con estudiantes de diferentes programas académicos y ahí tenemos un reto importante y es cómo hacemos con estas generaciones también jóvenes para acercarlas a una discusión sobre la memoria de lo que ha sido la violencia, de lo que es la violencia y del por qué la paz para nosotros y nosotras en Colombia resulta una exigencia, un derecho y algo que hace parte como de las agendas sociales y populares y con los jóvenes y las jóvenes que en el 2012 cuando empezó la negociación con las FARC tendrían 12, 13 años, cómo hacer para reconectarles con la importancia que significa pensar la paz y hacer la paz en un país como el nuestro. Entonces ahí tenemos un reto que es cómo construir un enfoque de transversalización de la educación para la paz en la universidad. Es un reto enorme, no se soluciona solo con una cátedra de paz, sino es un reto que hay que pensar para que efectivamente exista una transversalización sobre la construcción de paz en todos los programas académicos. Según el mandato de nuestra comisión, hemos empezado al menos por un tema fundamental en este campo de la educación para la paz, que es transversalizar el informe de la Comisión de la Verdad, y nos parece importante que los y las jóvenes, y los y las docentes, y los y las trabajadores puedan conocer ese informe, criticarlo, entenderlo, apropiarlo y entender qué fue lo que se dijo sobre los más de 70 años de guerra que siguen azotando nuestro país, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones? ¿A quién afectó? ¿Por qué se dio este conflicto armado? ¿Y qué han hecho y qué se ha venido haciendo también socialmente para poder afrontarlo? Entonces, transversalizar el enfoque de la Comisión de la Verdad es fundamental en el campo de la educación para la paz.
También es muy importante fortalecer todas la dimensión de la investigación. Y allí las universidades hemos venido contribuyendo en los procesos anteriores de paz con informes, con investigaciones acerca de los temas que constituyen los nudos en la negociación de paz. El tema de tierras, el tema de economías ilegalizadas, el tema de víctimas, el tema de procesos de reincorporación de quienes deciden suscribir los acuerdos de paz y dejar las armas. Y allí lo que tenemos es un montón de preguntas y de posibilidades para contribuir también con unas perspectivas de indagación y de investigación desde distintos campos del conocimiento. En este momento en particular, desde la comisión, venimos trabajando un trabajo investigativo colaborativo con otras organizaciones sociales y algunas organizaciones comunitarias sobre cómo entender la dinámica de los cultivos ilegalizados, en particular del cannabis, en una región como el norte del Cauca, y cuáles pueden ser las salidas para pensar una economía no ilegalizada o una economía que no se base solamente en la sustitución de los cultivos, sino que nos ayude a pensar una transformación de la economía regional. Está clarísimo que la salida a los cultivos llamados de uso ilícito no se soluciona con sustitución de cultivos, porque esta economía permea distintas áreas también de la economía regional y lo que necesitamos es pensar una transformación regional de esa economía. Entonces estamos en un proceso investigativo tratando de encontrar caminos, propuestas para pensar también jurídicamente, políticamente y socialmente cómo se puede abordar, por ejemplo, el tema de los cultivos, en particular del cannabis del norte del Cauca, esto también entendiendo las posiciones, las disputas, los intereses, las iniciativas que tienen las comunidades. Y nuestra perspectiva de investigación es, si queremos ahondar en los conflictos nodales que atraviesan nuestra región y que tienen que ver con la persistencia de la guerra, esto no lo puede hacer la universidad sola, la universidad lo tiene que hacer de manera colaborativa con las organizaciones, en nuestro caso, con productores, con productoras, para entender sus apuestas, cómo perciben el problema y cómo poder trabajar en alternativas sobre el mismo. Entonces, este es un ejemplo de las múltiples cosas en materia de investigación que también se vienen haciendo dentro de la universidad. Y lo que queríamos ahí señalar es que nos parece que el camino son investigaciones colaborativas, investigaciones, digamos, interdisciplinarias, pero que también tejan relaciones con sectores comunitarios y que podamos construir juntos y juntas también iniciativas e ideas, en este caso particular para las transiciones que necesita una economía sin armas, por ejemplo, y una economía con una perspectiva también de protección ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué errores hemos tenido en las políticas de drogas? Es uno de los análisis que estamos haciendo, cómo poder aprovechar este momento político en el que parte del cambio de gobierno ha significado romper con el paradigma de la guerra contra las drogas y pensar que necesitamos un cambio en esa política de drogas que vaya más allá de estigmatizar a quienes producen o a quienes consumen, y ahí nos parece que hay una línea de investigación en la que la universidad puede contribuir desde una lectura social, cultural, desde la perspectiva también agraria, desde la perspectiva, por ejemplo, de la química, para entender cómo qué está pasando con los cultivos, cuál es su posible transformación y cómo trascender a economías sin armas, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo para entender también el papel fundamental que tiene la investigación para aportar en la construcción de paz en el caso colombiano y en particular en el caso del suroccidente. Y finalmente, hay una línea también estratégica importante para la comisión a partir del balance que nosotros y nosotras hacemos, y es la necesidad también de construir incidencia política con actores de la región y en escenarios donde las universidades podemos jugar un papel importante. Por ejemplo, para facilitar diálogos entre sectores que tienen posturas opuestas con relación a cuál debe ser la salida a los conflictos. Las universidades podemos ser escenarios de debate, de análisis y de convocatoria de actores que en otros escenarios no se pueden encontrar por la divergencia de sus opiniones. Nosotros y nosotras creemos que la paz se hace también entre distintos, porque si la paz requiere una negociación, no se negocia entre actores que piensen igual, se negocia entre actores que tienen posiciones distintas con relación al conflicto y a las salidas. Entonces las universidades podemos jugar un escenario importante para estos diálogos, así como el diálogo que estamos motivando también, que vienen motivando ustedes desde este espacio de filosofía en la ciudad. También es muy importante que las universidades no se marginen
de los escenarios también de construcción de paz. Y la Comisión de Paz ha decidido participar activamente de estos escenarios convocados en el marco de la política de paz total con la que empecé al inicio de mi intervención. Y en este momento, por ejemplo, en el marco de una red de universidades públicas del país, que se llama la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal, junto con otras universidades participamos en el marco de la mesa entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional para apoyar en el diseño del mecanismo de participación de la sociedad civil que contempla esta mesa en su agenda de negociación. Entonces nos parece que las universidades no podemos dar la espalda ni marginarnos del debate nacional, sino participar con lo que sabemos hacer, que en gran medida es construir ideas, aportar insumos, desde las múltiples perspectivas del conocimiento, y ahí estamos jugando un papel muy importante junto con otras universidades para el diseño de este mecanismo de participación de la sociedad. Y hay múltiples escenarios en donde comunidades, organizaciones e instituciones para la paz convocan a la universidad y nos parece importante estar y participar, y donde somos llamados y llamadas, somos una voz más, pero es muy importante que estemos y que esa deuda también a veces histórica que hemos tenido como un sistema universitario estatal que ha sido a veces muy restringido para las múltiples necesidades que tenemos en el país, esa deuda, digamos que hay que darle la vuelta, y esa vuelta se puede dar cuando las universidades participamos y nos comprometemos también activamente en estos escenarios desde lo que sabemos hacer, investigar, analizar, construir ideas, construir alternativas en relación con otros y con otras. Esa es como parte de esta estrategia de incidencia política. Entonces ahí tenemos como las 3 estrategias y los 3 retos al mismo tiempo que representa para la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca construir la paz, la formación o la educación para la paz, una investigación colaborativa, comprometida y pertinente con los conflictos y con los problemas de la región y del país, y una relación de extensión comunitaria, de proyección hacia la comunidad, de vinculación con el entorno, que sea efectiva también para entrar en diálogos y en articulaciones e iniciativas con actores sociales en función de encontrar caminos y salidas para la construcción de paz. Nosotros y nosotras también creemos que no podemos hablar de paz sin tener en cuenta también la participación de los y las jóvenes. Y esto resulta importante no solo porque los y las estudiantes que tenemos de nuestra universidad son generaciones jóvenes, sino porque también en el caso colombiano salimos en el 2021 de un estallido social que mostró la precarización que había dejado la pandemia, pero no solo la pandemia, sino la precarización histórica de sectores rurales, indígenas, campesinos, negros, pero fundamentalmente de los jóvenes. Y fueron los y las jóvenes, ni siquiera articulados en organizaciones específicas, sino también jóvenes que decidieron salir a las calles, parar el país, ¿no? También mostrarnos que necesitábamos ser un país distinto, ¿no? Entonces, esa participación juvenil desorganizada o no sincrónica, digamos, o que rompe también las normas de las formas tradicionales, quizás en que los sectores sociales y populares se han venido organizando, nos mostraba también ese actor juvenil y la necesaria participación de los jóvenes hoy en las salidas y la construcción de paz. Entonces, para la universidad también es muy importante cómo construir también caminos, espacios de diálogo, de escucha de los y las jóvenes, y entender también la capacidad de esta generación que viene de este paro, de este estallido social del 2021, ¿no? Estábamos hablando también al principio un poco de lo que está pasando también con países en donde hay ascenso también de los pensamientos de derecha, y cuál es la relación de sectores juveniles con ese pensamiento de derecha. En el caso colombiano lo que tenemos es que recientemente ese 2021 nos mostró esa capacidad de movilización de los jóvenes, y ahí nos toca también leer qué hizo que los jóvenes se movilizaran también de manera espontánea y no necesariamente articulados a organizaciones específicas. Entonces, pues sin duda la participación de los jóvenes y la necesidad de que todo lo que haga la universidad sea también en alianza y con participación juvenil es fundamental. Y bueno, finalmente quisiera también referirme a la importancia o la, digamos, necesidad de habilitar permanentemente espacios de análisis
de debate y de debate amplio y democrático al interior de la universidad sobre lo que implica comprender el conflicto y avanzar en la construcción de paz. Nosotros y nosotras desde la comisión hemos impulsado este año un escenario que se llama Diálogos Unicaucanos por la Paz, y es un espacio al interior de distintos programas académicos para hablar sobre los problemas centrales que convocan ese campo específico del conocimiento para hablar de paz, ¿no? Si estamos en agrarias, estamos hablando de conflictos agrarios, estamos hablando de economías para la paz, si estamos en humanidades, estamos hablando también de cómo pensar la relación entre universidad y sociedad para hablar de paz, y en estos diálogos estamos intentando escuchar la mayor cantidad de voces que podamos, entendiendo que no es posible hacer tampoco abarcar todos los actores, pero sí por lo menos generar espacios amplios para entender qué piensan los distintos estamentos de la universidad para pensar una política de paz universitaria, y estos diálogos unicaucanos son un camino que nos está permitiendo escuchar ideas, sistematizar ideas y afinar los lineamientos para en el mediano plazo construir una política de paz universitaria que pueda tener también mayor capacidad de incidencia, de transformación y de cumplir los objetivos que la universidad se ha propuesto para ser un actor importante y relevante en el ejercicio de la construcción de paz, de frenar la guerra, de entender también el conflicto, por qué existe, y cómo trabajar también a su propio interior para construir campos universitarios libres de violencia. Bueno, esas son como las reflexiones que yo traía el día de hoy para esto que hemos venido haciendo desde esta experiencia particular, que es la Comisión de Paz de la Universidad. Hola, parece que se me había Ya, cortado un momento la ya, señal. se parece que la señal se fue en un momentico. Se cortó. Vale. Bueno, ya estaba cerrando, simplemente Sí. para decir que esa es un poco nuestra experiencia, como también un camino, por fortuna, yo creo que no nos estamos inventando nada nuevo, sino que recibimos todo un acumulado muy importante que se ha venido construyendo al interior de la universidad, que estamos aprovechando también las relaciones con otras universidades para entender cómo han construido sus políticas de paz, que estamos situados en un momento específico, histórico, y queremos construir una política de paz universitaria pues pertinente, social, ¿Qué pasa con el internet? cultural, bastante de la universidad en la construcción. Entonces yo dejaría por ahí mi intervención, Gracias, y Diana. bueno, No sé si está para preguntas o se nos está cortando un poquito, pero no sé, ¿me estás escuchando? No sé si el problema es acá, desde donde estoy yo, transmitiendo, o es allá. yo te escucho bien. Ya, vale. Diana, muy agradecido por ese informe y por ese compromiso que tú tienes con la universidad y con estos procesos. Yo no es en posición de crítica, sino más bien en posición de reflexión. Yo siento que, si bien es cierto, hay un sector digamos, del profesorado y podría decir incluso el sector del sindicato, ¿cierto? Que efectivamente están preocupados por establecer, digamos, una acción transformadora al interior de la universidad que permita que efectivamente la universidad no se quede simplemente construyendo discursos, reuniéndose para discutir o debatir aquellos procesos que se están dando en el contexto de las negociaciones que el gobierno está haciendo con la guerrilla, sino que yo siento que hay apatía por parte tanto de profesores como de estudiantes por realmente comprometerse con estos procesos. O sea, uno no oye a los profesores hablar en clase de estas cosas. Parece que estuvieron al margen como si fuera en otro país o en otra región de extraterrestre donde estén ocurriendo cosas y salvo cuando son tocados de alguna manera,
pues dan como la señal, ¿no? Pero yo siento que hay como una apatía, como que sí escuchan los discursos o escuchamos los discursos, pero no reproducimos al interior de la clase esas, digamos, esas consideraciones o esas reflexiones que se vienen haciendo y que de alguna manera debería llevar a la universidad, tanto a la universidad no ya como una abstracción, sino trabajadores, profesores y estudiantes, a un compromiso mucho más fuerte, sobre todo en un departamento como el Cauca, donde realmente los conflictos brotan por todas partes debido a la misma geografía, a las mismas condiciones económicas, a las mismas condiciones de vida de las poblaciones que están lesionadas directamente por los actores en conflicto, etc. No sé, esa es como mi percepción en un momento determinado frente a todo esto, que si bien es cierto, en algunos sectores de la universidad se habla, y aquí está pasando lo mismo en la Argentina. O sea, nos encontramos con que se hablan de estas cosas, pero una vez que se sale del aula, del espacio, ya te voy a dar la palabra, Reinel, se sale del espacio académico, del ámbito, como del confort, entre comillas, parece que no pasará absolutamente nada. Dejo allí para darle la palabra a Luis Reinel, que él forma parte del sindicato de profesores de la universidad, tú lo sabes. Yo te escuchaba a ti hablar a través de ese programa y por eso estaba interesado en que conversaras con nosotros. Démosle la palabra a Luis Reinel a ver qué nos comenta él. Luis Reinel, buenas noches, encantado de tenerte aquí y te doy el uso de la voz. Buenas noches, Gustavo, profesora Diana. Pues como lo acaba de escribir Gustavo, siempre me ha gustado mucho este programa, este conversatorio. Y pues en el día de hoy con la presentación que hace la profesora Diana, buenísimo. Yo no coincido tanto con usted, Gustavo, sobre el número de profesores o estudiantes que hayamos estado al tanto de este tipo de actividades, del informe de la Comisión de la Verdad. Pero sí estimo que a pesar del esfuerzo que hace la administración actual de la participación de la profesora Diana, sí nos falta mayor eco en las diferentes facultades. Yo les puedo comentar, yo hago un ejercicio muy pequeño con los estudiantes. Yo estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y hago mi actividad académica con estudiantes de medicina y enfermería y busco sensibilizarlos, los invito a que revisen la página web de la comisión, que escuchen esos audios pequeños que hay en la página, que lean. Ahorita último me encontraba una infografía pequeña, la doy a conocer, pero no está, bueno, puede ser que me equivoque, pero no estamos abordando los consejos de facultad, que son los que trazan la directriz hacia los departamentos. Y la otra es, pues si no se hace esto, ¿qué estará pasando en los departamentos? Coincido, Gustavo, que pues falta más actividad, pero el sindicato de profesores donde estoy, donde hago parte, también ha estado al tanto de este tipo de actividad. Ustedes conocen los diferentes integrantes de la junta directiva que hemos tenido. Actualmente el vicepresidente de la junta es el profesor Diego Cáceres, que se encuentra vinculado hoy día como integrante del Consejo Superior. Entonces, es un, profesora Diana, es también pues para que se pueda abordar al profesor Diego por su presencia en la Junta Directiva del Sindicato de Profesores y su presencia en el Consejo Superior. Y nosotros estamos, muchos de nosotros estamos al tanto de lo que se plantea con el anterior, si no estoy mal, el anterior jueves, que fue otro profesor de acá, que hace una actividad muy buena en los FIS para dar a conocer. Ya lo contactaba el profesor como para
como para que hiciéramos esa actividad. Yo tengo unas pocas horas en medicina y enfermería, pero yo puedo, con el ánimo de que se aborde esta actividad tan importante para el país, yo asumo unas horas que las puedo abrir para que si la profesora Diana lo desea, si el anterior profesor eh, quisiera participar, sería muy bueno para buscar sensibilizar a nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Reinel. Yo comparto en que hay profesores, creo que Diana es una de las profesoras que yo le he escuchado a través de la voz sindical. La escuché, por eso la anduve buscando, rastreando, y con Heidegger le dije, buscame la profesora porque yo la he escuchado en la voz sindical y me parece que tiene muchas cosas que decir. Pero, Reinel, yo no estoy discutiendo en que haya gente interesada entre los profesores, pero es que la generalidad, o sea, si uno mira el contexto en general, tú mismo lo estás diciendo, uno debería encontrarse en una facultad de ciencias humanas y sociales, no estudiantes pintando paredes, porque con eso no se hace paz, sino motivando una discusión, motivando unas políticas, leyendo esos documentos que no se leen, y una participación de los profesores como tú haces al interior de la clase, por lo menos, fíjense, existe la famosa cátedra, y por ahí está la profesora, la famosa cátedra de afrocolombianismo. ¿Dónde está eso? Porque si bien es cierto, en el FISH hay unos cursos dedicados a este tipo de cosas, allí van estudiantes de todas partes, pero parecería que es como ir a una clase más para recibir una nota y no pasa nada más. Yo no sé, Diana, es mi percepción, Diana, sí, es mi percepción, Diana, tiene el uso de la voz. No, pues muchas gracias, Luis Reinel y profesor Gustavo, por la reflexión, ¿no? No, yo quiero decir que efectivamente, bueno, no solo en la universidad, es decir, en el país, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los resultados del plebiscito por la paz y ese no que nos dio a muchos y a muchas de nosotros la famosa plebitusa, porque perdimos el plebiscito por la paz en el 2016 en un país que se merecía que el acuerdo de paz hubiese sido también legitimado socialmente por un plebiscito a favor del sí, ¿no? Entonces, a lo que nos enfrentamos también es a un sujeto político débil para pensar la paz y para movilizarse por la paz en el país. Pero lo que frente a esa realidad, lo que tenemos un poco que mantener, digamos, desde esta perspectiva también democrática, es la necesidad de impulsar esa construcción de ese sujeto político también a favor de la paz, ¿no? Y el escenario educativo es un escenario muy interesante porque es un escenario heterogéneo, ¿no? Llamado a la discusión, al debate, donde podemos también como conversaciones. Y fortalecer como las estrategias también pedagógicas. Yo estoy convencida de que eso tiene que ser en los tres estamentos, es decir, necesitamos estudiantes, trabajadores, profesorado, a favor también de esta perspectiva como de paz, ¿no? No es fácil, también por lo que decía en un momento, tenemos eh, varios académicos se han referido como a esa fractura de la memoria, ¿no? Entonces, a veces en verdad es difícil cómo conectar generaciones muy jóvenes con un debate sobre la paz, eh, porque no les dice tanto como para su contexto y para su lugar de enunciación o su lugar en el mundo, pero ese es un poco el ejercicio también como pedagógico que vale la pena hacerlo. Ahora que nuestros resultados sean lo que esperamos, ojalá sí, que yo comparto un poco cierto pesimismo al respecto, pero creo que lo que menos podemos hacer es como no hacerlo. Entonces, profesor Renel, estamos también para muchas gracias por su ofrecimiento, con todo gusto para el espacio de sus clases participar, y justamente el 30 de octubre estamos motivando un diálogo unicaucano por la paz en salud para convocar también a la Facultad de Salud a hablar sobre este tema, ¿no? Lo hemos hecho en otras facultades, a veces llega más gente, a veces llega menos gente, pero como que la idea es también como mantener los espacios para la conversación e impulsar acciones
que la universidad hacer. Este año hemos tenido la fortuna de ser anfitriones de múltiples conversaciones importantes sobre la paz con otros actores, no solo de la universidad, sino también de la sociedad en general. Y yo creo que ha sido muy productivo, ¿no? Impulsar estos diálogos también de cara a pensar cuáles son los puntos clave en los que la universidad puede contribuir y necesita contribuir y seguir haciendo la tarea pedagógica, ¿no? De transversalizar ese enfoque, que es una tarea en el mediano plazo, pero que creo que la comisión puede jugar como un papel importante en ayudar a impulsarlo, por supuesto, si esto tiene acogida en otros sectores también, pues, de los estamentos. Yo te diría, Diana, que de parte de tu actividad, ¿cierto? ¿Cómo generar en las distintas facultades, lo que estaba diciendo Reiner, un espacio que convoque a profesores y estudiantes a un foro donde esto que estamos haciendo aquí, a través de filosofía en la ciudad, tenga mayor incidencia, o sea, se abre un debate en los auditorios, qué sé yo, porque estamos cerca no solamente a la firma o no, aquí los gobiernos firman muchas cosas, el problema es que cumplan después, porque algo se atraviesa por el camino y por las comunidades entonces se enojan de papeles que luego no tienen ejecución ni inmediata ni inmediata. Entonces hay una serie de elementos que parecen obstaculizar los procesos o la buena voluntad de las personas que estamos interesados en cambiar las condiciones actuales del país. Y lo mismo está pasando aquí en Argentina. La gente está muy preocupada porque la derecha está adquiriendo una fuerza muy especial y aún con mayor preocupación para la gente es que tenemos que mirar las generaciones. Nosotros venimos del siglo pasado. Y en el siglo pasado nosotros tenemos otra manera de formarnos frente a un pensamiento crítico, reflexivo, o miramos la realidad de otra manera. Las nuevas generaciones del 2000 para acá, como parecen haber nacido dentro de estos procesos, parecen no verlo. Es como si la realidad la tuvieran allí, pero no se ve. Y aquí la gente está preocupada. En la universidad, precisamente los 3 días han sido fuertemente políticos, en el sentido de trabajar el problema de la justicia como reconocimiento en función de la paz, porque si se sube la derecha a la Argentina, aquí la gente tiene miedo, porque ya han vivido momentos de persecuciones políticas demasiado fuertes y este país es muy, de cierta manera, muy militarizado en ciertos sectores, como Chile, pues. O sea, que son cosas que la gente teme, pero en la universidad se hacen los debates. Pero uno sale a la calle y no, no pasa nada. Es como si no pasara nada. Y la gente está preocupada en la universidad, es por eso. Porque a pesar de que aquí hay más conciencia, digamos, ciudadana, la gente está quedando de que no la hay. No sé qué piensas tú. No, es que no es un solo problema colombiano nomás, esto es un problema de América Latina. Los mexicanos están quejándose de lo mismo y por todas partes están como los quejidos desde la academia. No, yo creo que es irrefutable, digamos, la percepción según la cual, ¿no? Eso es como un péndulo, ¿no? O sea, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, como que de manera pendular también se van moviendo, digamos, los contextos políticos a favor de ideas conservadoras, ultraderechistas, cuando veníamos, digamos, de algunos cambios progresistas, como la experiencia argentina, por ejemplo, o como lo que parece que está también empezando a pasar en Chile con la crisis, digamos, que está viviendo el gobierno, que además fue puesto también después de una enorme movilización social. Entonces, este momento pendular, pues es complejo porque efectivamente nos embarga, pues, como de esta percepción a veces nada optimista con relación a lo que los cambios, pues, que podamos como avanzar hacia los cambios que necesitamos.
Pero también es cierto que estamos como en un momento, en el caso colombiano, que abre como una fisura. Y yo creo que ese es un momento histórico importante de aprovecharlo, ¿no? En el sentido de ganar como un poco a favor de estas ideas como de transiciones democráticas, y la lucha por la paz es una lucha importante en ese camino también de esa transición democrática. No es fácil hacer converger a distintos sectores de la sociedad masivamente y movilizarse masivamente a favor de la construcción de paz, pero creo que lo que menos podemos hacer es no seguir insistiendo en esa salida negociada y política, porque lo que nos costó en este país desistir de esa salida negociada y política fue el peso también de un proyecto político como el uribismo, ¿no? Entonces yo creo que no hay como que renunciar un poco a esas posibilidades más lentas en la transformación de la cultura política, de las ideas, pero la necesaria, digamos, el necesario como llamado a la insistencia en esas salidas para las transiciones democráticas, sobre todo en un mundo pendular en el que transitamos también con mucha facilidad de momentos progresistas hacia momentos profundamente conservadores y a veces con tintes fascistas, ¿no? Lo que está pasando en Italia, Polonia, Hungría, ¿no? Con estos gobiernos y este ascenso también, pues, de las ultraderechas. Entonces, creo que hay que como seguir siendo esa voz de alerta un poco, y desde las universidades podemos también no solo ser una voz de alerta, sino también ser una voz comprometida que incide, porque la universidad y la academia también es una voz, ¿no? Yo no sé si la más autorizada, pero es una voz, y ese lugar y esa voz puede jugar un papel importante también para insistir en estos cambios y en estas transformaciones que nos pueden permitir los procesos y avanzar como en la construcción de paz. Claro, Diana, no solamente es una voz autorizada, sino debería ser la más autorizada, porque ¿de dónde sale la gente que gobierna? De las universidades. ¿Dónde se forma la gente que está en los puestos de mando en el gobierno? De las universidades, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegan a esos lugares? ¿Qué pasó abajo? O sea, ¿qué tipo de formación moral se dio que permitiera un cambio transformador en la gente? ¿Cierto? Y que una ciudadanía se apersone de ese concepto de ciudadanía, de una ética ciudadana. Porque precisamente desde la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica nosotros trabajamos ese tipo de éticas, comprometidas no con ponernos simplemente a votar corriente, sino buscar los caminos transformadores para que esas discusiones y esos debates que se dan recojan distintas voces de distintos países y pues por lo menos tener un panorama más claro y ver cómo incidir en los procesos políticos, porque algo está pasando de todas maneras. Claro, esto no se trata de que este es nuestro problema de este siglo, es que eso puede ser un problema de toda la humanidad a lo largo de toda su historia, pero a nosotros nos toca enfrentarlo ahorita. No, ni ayer ni pasado mañana, no, ahora tenemos unos procesos de elecciones y bueno, estamos quejándonos todo el tiempo de que los gobernantes que tenemos es todo para el pueblo, por el pueblo, sin el pueblo, el despotismo ilustrado, y no se ve, la gente está pidiendo cambios, pero parece ser que los cambios se están demorando demasiado. Entonces, yo pienso que en América Latina está formando una especie de hoguera que pronto puede arrasar muchas cosas. No es lo que uno percibe cuando está pasando por acá, por Argentina, y está viviendo acá, viendo la vida cotidiana y cómo la gente está gastando de la plata día a día porque no sabe qué va a pasar mañana. Y eso me parece preocupante, porque es que no quieren ahorrar, ni guardar, ni conservar nada porque no esperan nada. No sé qué piensas tú de ese tipo de cosas, porque, bueno.
Sí, no, creo que no tenemos como respuestas o como fórmulas inmediatas, ¿no? Pero bueno, yo creo, pues hago un llamado también como a que nuestra intervención puede resultar transformadora. No pienso que transformadora total, pero sí puede resultar transformadora, ¿no? Y eso es un poco como lo que buscamos también, pues cuando hablamos de una educación comprometida, que no le da la espalda a su propia realidad. Y creo que hay como un compromiso también de poder eh, poner la voz. Sin duda, el eco que tenga nuestra voz puede no ser suficiente para la transformación que necesitamos, pero no hacer ese eco puede hacer que esos péndulos, digamos, ese movimiento pendular quede como anclado en un solo lugar y que sea este lugar como conservador y fascista tan complejo que estamos viviendo en algunas zonas también en el mundo, ¿no? Y que a veces esa sombra está ahí. Entonces yo creo que es mejor también como jugársela un poco por el compromiso y por la posibilidad de hacer, aun cuando sabemos que nuestro quehacer no va a ser suficiente para la transformación, pero vale la Pero pena como hacerlo, se ¿no? inicia, se inicia, señor, toca iniciar. Sabemos que no lo va a hacer total, pero toca iniciar. Y yo pensaría no solamente con los docentes y los estudiantes que la universidad fuéramos este, visibilizando, sensibilizando a la gente, sino también con líderes y lideresas, padres de familia. Toca iniciar. Yo pensaría que sería una buena iniciativa, profesor y todos, que bueno, viéramos cómo articulábamos las posibilidades de que empezáramos a hacer incidencia, a visibilizar sobre todo estos temas de los acuerdos de paz, que mucha gente no lo conocen, mucha gente no saben cuál es el proceso, mucha gente lo desconoce, otras sí lo conocen, pero no hay voluntad. Entonces, como que sembrar esa semillita de voluntad en la gente para el proceso de paz y empezar, toca empezar, no nos podemos quedar, no, de pronto las voces de los profesores no hacen, no, hoy no puede hacer tanto eco de un grupo, pero si vamos iniciando poco a poco y en el camino se va sumando y se llega el momento en que podemos lograr un eco que se sienta. De acuerdo en que no se trata de claudicar, ¿no? Se trata de tampoco romantizar la cosa desde un solo ángulo, sino tratar de ver cómo es, con qué tipo de estrategias, Giovanni, eh, nos podrían permitir un acercamiento, digamos, más directo a la gente, que se despierte un poquito esa conciencia, llámela política o como quieran, pero es que si el ser humano, si no pasa por lo político, pues no es un ser humano, eso es inevitable. Sí, sí, señor. Esté en el lugar en que esté, la única, uno se la juega allí y no se la puede jugar en ninguna otra parte, independiente de cualquier actividad que realice, porque cualquier actividad que realice siempre está ligado a una actividad que implica la relación con los demás en todos los órdenes, y si no, no está en la sociedad. Entonces, Así es, sí, señor. Eso va articulado, eso va ligado, muy ligado. No podemos entonces decir que vamos a independizar. eso, entonces, Joanis, ¿qué pasa? Pues que parece que cuando pensamos, Diana, no estamos estableciendo ese tipo de relaciones. O sea, nos pensamos de una manera tan individual y tan descontextualizada que no vemos sino lo que nos produce un daño individual, pero no vemos el problema colectivamente, ¿no? Es cosa complicada. No es que yo no estoy diciendo que haya que desistir. Lo que yo estoy intentando es que hay que pensar también en cuáles son las amenazas que se están dando en el medio para que estos procesos cada vez se hacen a veces más complejos, más interrumpidos, qué sé yo. Y entonces la gente empieza a perder como la famosa esperanza, ¿no? Vamos de gobierno en gobierno como dando tumbo en tumbo, a ver si en algún momento, pues, esto va a cambiar, ¿no? Y es que no es un problema nuestro simplemente. Mire, hoy hablaban de lo mismo que hablamos nosotros acá. Como si los argentinos fueran los únicos que estuvieran viviendo estos problemas.
Y entonces están hablando de la minería extractiva ilegal, están hablando de la deforestación, están hablando del daño que se le está haciendo a los niños en las comunidades, están hablando de las penalizaciones, de las persecuciones a las mujeres, de una cosa, de otra, y uno es como si estuviera oyendo los mismos discursos que oye en Colombia. Y uno, bueno, pero aquí pues lo plantean como si solamente les pasara a los argentinos. Pero resulta que es que también se pierde el contexto más general, ¿no? Señor. Entonces nos quedamos con el pedacito, con lo localcito, con lo que pasa en La Guajira, Joanis, pero nos olvidamos de que La Guajira es La Guajira, pero está integrada con Bogotá, mejor dicho, ¿Es Colombia? ¿Qué es Colombia? Con el resto de Colombia, más el resto del continente, para el norte, para el sur, para donde quieras. ¿Ah? Así es, sí, señor. Esas son las cosas. Bueno, si no hay nadie más que quiera intervenir, esperamos que esta conversación haya sido un poquito sacudidora de conciencias, así no intervengan, pero que piensen un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo la universidad, porque fíjate, Diana, por ejemplo, esa charla tuya, yo estoy seguro de que la mayor parte, o por lo menos un buen número de profesores de la universidad no tienen ni idea han oído la palabrita, comisión de la verdad, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa al interior de esa comisión o quiénes están allí o qué está haciéndose? No, la gente no sabe. Así es, por eso yo le digo, profe, porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí en La Guajira, mucho desconocimiento sobre el acuerdo de paz, de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de Búsqueda, mucho desconocimiento en profesionales. Uno llega a oficina, profe, y profesionales que están a espalda del proceso. El sábado pasado que tuvimos clase, yo estoy haciendo una especialización de resolución en conflicto y bueno, hay muchas trabajadoras sociales, hay unos abogados y eso. Y tuvimos el tema de los acuerdos de paz, cuáles eran los acuerdos de paz, a quién iban dirigidos, cuándo se dieron. Entonces, pues eso. Nos preguntaba un abogado, y aquí en La Guajira, ¿con quién se hizo los acuerdos de paz? No, los acuerdos de paz sí, fueron en Colombia con el grupo de la FARC, pero mucha gente no le puso interés. No, porque yo veo que el gobierno, sí, el gobierno que estaba, no le interesaban los temas de paz, porque primero era un gobierno en contra de este que está, y por eso es que está poniendo tanta barrera. Puso barrera al llegar de que se siguieran desarrollando los procesos de la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno aquí en La Guajira, por ejemplo, los alcaldes, yo fui alcalde por alcalde, socializando los temas de los acuerdos de paz, no le daban importancia. Y como hay un capítulo que la inversión de desarrollo social que se va a hacer no la van a ejecutar los alcaldes, sino las organizaciones sociales, menos le interesó. Aquí hay mucho desconocimiento en La Guajira sobre todo el proceso de paz. No hay esa voluntad, pero es que nos toca, la paz es de todo, es un compromiso de todo. Cada uno va poniendo desde donde esté su grano de arena y logramos construir unos acuerdos de paz firmes, la paz verdadera que nos beneficia a todos. Pero esto no solamente es de un sector, no es del presidente, de los defensores de derechos humanos que estamos en el proceso, las víctimas que fuimos en su momento, es de todos, porque a todos nos toca, a todos nos toca. Estamos de acuerdo, Joanis. Bueno, Diana, cierra por favor No, muchísimas y gracias. espero que puedas volver a acompañarnos avanzando un poco más para que la gente sepa qué es lo que realmente está ocurriendo. Así, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, profesor Gustavo, a todos y a todas que compartieron y que pues me escucharon. Muchísimas gracias por las intervenciones y bueno, toda la disposición también de seguir contribuyendo y de apoyar también pues esta iniciativa en la medida en que podamos. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches para todos. Hasta luego.